Ouspensky, El cuarto camino, Introducción. El estudio del yo. Comencemos. Si empezamos a estudiarnos, con lo primero que tropezamos es con una palabra que usamos más que cualquier otra, y esta palabra es yo. Decimos yo hago, yo estoy sentado, yo siento, yo gusto, yo no gusto, etc. Esta es nuestra principal ilusión, pues el principal error que cometemos acerca de nosotros mismos es considerarnos uno solo. Siempre hablamos de nosotros como yo, y suponemos que nos referimos a la misma cosa todo el tiempo, cuando en realidad estamos divididos en centenares de yo's diferentes. En un momento en que digo yo, habla una parte de mí, y en otro momento en que digo yo, habla otro yo muy distinto. No sabemos que no tenemos un solo yo, sino muchos yo's diferentes, conectados con nuestros sentimientos y deseos, y que no tenemos un yo controlador. Estos yo's cambian todo el tiempo, uno suprime al otro, uno reemplaza al otro, y toda esta lucha compone nuestra vida interior. Los yo's que vemos en nosotros se dividen en varios grupos. Algunos de estos grupos son legítimos, pertenecen a las divisiones correctas del hombre, y algunos de ellos son absolutamente artificiales y creados por el conocimiento insuficiente y por ciertas ideas imaginarias que el hombre tiene acerca de sí mismo. Para empezar a estudiarse es necesario estudiar los métodos de observación de sí, pero eso, a su vez, debe basarse en cierta comprensión de las divisiones de nuestras funciones. Nuestra idea corriente de estas divisiones es muy equivocada. Conocemos la diferencia entre las funciones intelectuales y emocionales. Por ejemplo, cuando discutimos cosas, pensamos sobre ellas, las comparamos, inventamos explicaciones o hallamos explicaciones reales. Todo esto es trabajo intelectual, mientras que el amor, el odio, el recelo, etc., son emocionales. Pero muy a menudo, cuando tratamos de observarnos, mezclamos incluso las funciones intelectuales y emocionales. Cuando realmente sentimos, a eso lo llamamos pensar, y cuando pensamos, a eso lo llamamos sentir. Pero en el curso del estudio aprenderemos de qué modo aquellos difieren. Por ejemplo, hay una enorme diferencia en velocidad, pero después hablaremos más sobre ello. Luego, hay otras dos funciones que ningún sistema de psicología ordinaria divide ni entiende del modo correcto, la función instintiva y la función motora. Lo instintivo se refiere al trabajo interior del organismo, la digestión de la comida, el latido del corazón, la respiración, estas son funciones instintivas. A la función instintiva pertenecen también los sentidos ordinarios, vista, oído, olfato, gusto, tacto, sensación de frío y calor, cosas como eso, y esto es todo, realmente. De los movimientos externos, solo los reflejos simples pertenecen a la función instintiva, porque los reflejos más complicados pertenecen a la función motora. Es muy fácil distinguir entre las funciones instintivas y motoras. No tenemos que aprender nada que pertenezca a la función instintiva. Nacemos con la capacidad de usar todas las funciones instintivas. Por el otro lado, las funciones motoras han de aprenderse en su totalidad. Un niño aprende a caminar, a escribir, etc. Hay una grandísima diferencia entre ambas funciones, puesto que no hay nada inherente a las funciones motoras, y las funciones instintivas son todas inherentes. De modo que, al observarse, primero que todo es necesario dividir estas cuatro funciones y clasificar de inmediato todo lo que observen, diciendo, esta es una función intelectual, esta es una función emocional, etc. Si practican esta observación durante algún tiempo, podrán notar algunas cosas extrañas. Por ejemplo, descubrirán que lo realmente difícil de observar es que ustedes se olvidan de ello. Empiezan observando, y sus emociones se conectan con algún género de pensamiento, y olvidan observarse. Además, luego de un tiempo, si continúan con este esfuerzo de observar, que es una nueva función no utilizada del mismo modo en la vida corriente, ustedes advertirán otra cosa interesante, que por lo general no se recuerdan. Si pudieran estar conscientes de sí todo el tiempo, entonces podrían observar todo el tiempo, o en cualquier caso, tanto tiempo como gusten. Pero, debido a que no pueden recordarse, no pueden concentrarse. Y he aquí por qué tendrán que admitir que no tienen voluntad. Si pudieran recordarse, tendrían voluntad y podrían hacer lo que quisieran. Pero no pueden recordarse, no pueden ser conscientes de sí, de modo tal que no tienen voluntad.
A veces pueden tener voluntad por breve tiempo, pero aquella se convierte en otra cosa y la olvidan. Esta es la situación, el estado del ser, el estado desde el cual tenemos que comenzar a estudiarnos. Pero muy pronto, si ustedes continúan, llegarán a la conclusión de que casi desde que empiezan a estudiarse, tienen que corregir en sí mismos ciertas cosas que no son correctas, ordenar ciertas cosas que no están en sus sitios correctos. El sistema tiene una explicación para esto. Estamos hechos de tal modo que podemos vivir en 4 estados de conciencia, pero, tales como somos, usamos solo 2, uno cuando estamos dormidos, y el otro cuando estamos lo que llamamos despiertos, es decir, en el estado actual, cuando podemos charlar, escuchar, leer, escribir, etc. Pero estos son solo 2 de los 4 estados posibles. El tercer estado de conciencia es muy extraño. Si la gente nos explica qué es el tercer estado de conciencia, empezamos a pensar que lo tenemos. El tercer estado puede llamarse conciencia de sí, y la mayoría de la gente, si se le pregunta, dice, somos ciertamente conscientes. Requiérese tiempo suficiente o esfuerzos de observación de sí, repetidos y frecuentes, antes que realmente reconozcamos el hecho de que no somos conscientes, que somos conscientes solo potencialmente. Si nos preguntan, decimos, sí, lo soy, y por ese momento lo somos, pero en el momento siguiente cesamos de recordar y no somos conscientes. De modo que, en el proceso de observación de sí, comprendemos que no estamos en el tercer estado de conciencia, que vivimos solo en 2. Vivimos en estado de sueño o en estado de vigilia, lo cual, en el sistema, llamase conciencia relativa. El cuarto estado, que se llama conciencia objetiva, es inaccesible para nosotros porque solo puede alcanzarse a través de la conciencia de sí, es decir, primero convirtiéndose en consciente de uno mismo, de manera que mucho después podemos disponernos a alcanzar el estado objetivo de la conciencia. De modo que, al mismo tiempo que la observación de sí, tratamos de ser conscientes de nosotros reteniendo la sensación de yo estoy aquí, nada más. Y este es el hecho que se le escapó, sin la mínima excepción, a toda la psicología occidental. Aunque muchas personas se aproximaron muchísimo a él, no reconocieron la importancia de este hecho y no comprendieron que el estado del hombre, como este es, puede ser cambiado, que el hombre puede recordarse, si lo intenta durante largo tiempo. Esta no es una cuestión de un día o un mes. Es un estudio muy prolongado, y un estudio de cómo suprimir obstáculos, porque no nos recordamos. No somos conscientes de nosotros, debido a muchas funciones equivocadas de nuestra máquina, y todas estas funciones han de corregirse y ajustarse. Cuando la mayoría de estas funciones es ajustada, estos periodos de recuerdo de sí se tornarán cada vez más largos, y si llegan a ser lo suficientemente largos, adquiriremos las 2 nuevas funciones. Con la conciencia de sí, que es el tercer estado de conciencia, adquirimos una función que se llama emocional superior, aunque igualmente es intelectual, porque en este nivel no hay diferencia entre intelectual y emocional tal como existe en el nivel corriente. Y cuando llegamos al estado de conciencia objetiva, adquirimos otra función que se llama mental superior. Los fenómenos de lo que llamo psicología supernormal pertenecen a estas 2 funciones.